En la tradición islámica, el tejido simboliza la estructura y el movimiento del universo. En el norte de África, en las montañas, las mujeres tienen telares, 2 varas de madera horizontales sostenidas por otras 2 verticales. A la de arriba se le llama cielo y a la de abajo tierra. Simbolizan el universo entero. Cuando la tejedora termina y corta los últimos hilos, pronuncia la misma bendición que dice la partera cuando corta el cordón umbilical de un recién nacido. Se cree también que el tejido, los hilos, suelen simbolizar el destino, urdimbre y trama. Lo explica Jean Chevalier y Alain Gerbrandt en su diccionario de símbolos. Porque no me digáis que tejer no es un puro símbolo, una labor y una tradición eminentemente femenina. El bordado, que las artistas han reivindicado precisamente por eso como una técnica artística para evidenciar la sororidad, el cuidado, la resistencia. Las mujeres tejen redes, las mujeres pinchan, las mujeres, como nos enseñó Louise Bourgeois, somos arañas. Todo esto está en Punto de Cruz, el tercer libro de la escritora mexicana Jazmina Barrera, con la que hoy vamos a hablar de esta historia que teje las vidas de 3 amigas que se encuentran entre ellas y a ellas mismas en el paso de la adolescencia a la adultez. 3 amigas que tejen sus vidas y sus futuros acompañadas por el bordado, que comparten también como hobby. Ahora vamos a hablar con Jazmina en directo, con ella desde Ciudad de México. Atenea y Ariadna, las diosas griegas relacionadas con el lado del tejido, nos auspician. Las arañas de Louise Bourgeois, la artista que reflejó a su madre como una araña, esa araña enorme a las puertas del Guggenheim de Bilbao, se llama mamá. Las mujeres tejedoras y bordadoras que cuidan y reparan e hilan. Esa idea la han abordado, nunca mejor dicho, muchas otras artistas y escritoras, como hace ahora Jazmina Barrera en su tercer libro, Punto de Cruz, que empieza cuando Mila, madre reciente, recibe la noticia de la muerte inesperada de su amiga de juventud, Citali. Mila, Citali y Dalia fueron durante un tiempo inseparables, insuperables, invencibles. Juntas tejieron y bordaron la vida. Jazmina Barrera, que nos atiende hoy desde la ciudad en la que nació en 1988, en Ciudad de México. Muy buenas tardes desde España. Muy buenas tardes, qué gusto estar acá. Y nosotros también tenemos el mismo gusto de charlar contigo de este libro que teje las historias de 3 adolescentes y su camino hasta la adultez. Estas, 3 niñas a las que enseñan a bordar y que mantienen esa afición siempre con todo su simbolismo, sus agujas. Tú misma has sido, no sé si sigues siéndolo, bordadora, Jazmina. Así es, sí, cuando tengo tiempo, es un hobby que he dejado y retomado muchas veces en la vida desde que soy niña y que creo que me acompañará el resto de la vida. Y que tiene, pues ese simbolismo del que ahora vamos a hablar, porque, claro, tú hilas estas historias o las trenzas, ¿no? Que también es algo de mujeres, Jazmina, con la lexicografía, ¿no? De la palabra bordado, con anécdotas sobre la historia de los bordados en el mundo, o las artistas que lo han usado, ¿no? Como Louise Bourgeois, de la que hablaba Cristina Rosenvinge. Así es, sí, yo quería entretejer la historia de estas amigas con estos pequeños fragmentos de un ensayo acerca de las posibilidades que el bordado ha tenido en las comunidades de mujeres a lo largo de la historia, de las culturas, del tiempo. Y al mismo tiempo también, dudaste, ¿no? De que esto fuera una autobiografía y al final has hecho de todo, ¿no? Has hecho ese ensayo, esa especie de colcha de patchwork. Así es, yo me imagino precisamente así este libro, como una colcha hecha con retazos de tela, con un ensayo que yo escribí hace tiempo, que decidí crecer en estos fragmentos sobre el bordado, y con la historia de estas 3 amigas que sí que tiene mucho de autobiográfico, aunque por supuesto está mezclada con muchísimas historias de amigas distintas, historias mías, historias inventadas. En el libro desfilan muchísimas referencias, ya lo estamos diciendo, ¿no? Nace de un ensayo y tiene corpus también de ensayo, muchísimas referencias que luego podemos ir comentando a lo largo de la conversación, pero abre el libro una cita de Elena Garro, que escribió, o creó muchos personajes tejedoras, ¿no? Así es, yo justo ahora estoy escribiendo sobre Elena Garro, leyendo su obra entera, y hubo un fragmento que ya no logré meter en el libro porque ya estaba en imprenta, pero que dice precisamente la importancia del bordado en su vida y de cómo además Octavio Paz le prohibía bordar. Me impresionó mucho ese fragmento. ¿Y por qué? ¿Por qué le prohibía bordar? ¿Sabes? Bueno, le prohibía de todo ese señor, sí. Estaba completamente loco. No me imagino por qué, yo creo que todo lo que le causaba placer en el fondo. Qué terrible. Y no sé si, claro, ver todo esto, todas estas referencias posibles, te animaron aún más a escribir este libro o esta historia, ¿no?
Claro que sí, yo podría haber seguido escribiendo este libro eternamente, pero bueno, yo quería seleccionar solo los fragmentos que funcionaran con la historia de estas tres amigas, que era pues la médula del libro. Oye, porque además es que decía yo que tú vas hilando con párrafos en los que nos vas contando, pues por ejemplo, el origen de la palabra pretexto, que en latín significa poner un bordado o tejido delante de una pieza de ropa. ¿Qué tal? Es que el tejido y el bordado están en todas partes, ¿no? Donde menos los imaginamos, son parte esencial de nuestra vida, en el aspecto biológico también, en el aspecto médico, en el aspecto decorativo y en el simbólico, por supuesto. Oye, porque cuéntanos, por ejemplo, los términos texto comparten una misma raíz que, bueno, decía yo antes, trenzar, ¿no? Comparte la misma raíz que tejer o trenzar. Y yo creo que esa es una referencia muy evidente, ¿no? Que vemos todo el tiempo cuando estamos escribiendo, cuando estamos armando un texto, cómo se junta letra con letra, palabra con palabra, párrafo con párrafo, como si fueran puntadas. Y de eso hablas tú en el libro y de eso hablan también las protagonistas de esta historia, de estas tres mujeres, un libro publicado por Tránsito en el que se borda cómo se escribe y se lee cómo se vive. Aprendí a leer y a escribir al mismo tiempo que aprendí punto de cruz. Mi abuela me había enseñado lo básico, pero fue hasta el taller de la primaria con Cristina a los 6 años que consolidé lo que sabía. Cristina era la menos femenina de las maestras de mi primaria. Se vestía siempre de pantalón y playeras lisas, nunca usaba aretes ni collares. Tenía el pelo chino muy corto y pequeños ojos rasgados. Su voz era grave y dulce, y ella era siempre cálida y gentil. Cristina nos daba clases de computación y ahí, quienes además estábamos en el taller de punto de cruz con ella, a todos se nos asignaba un taller por azar cada 3 meses: carpintería, cocina, alebrijes, encapsulado, pirograbado, barro, telares, batik o punto de cruz. Teníamos permiso de aprovechar para dibujar y diseñar patrones con el zoom del programa Paint, que cuadriculaba la pantalla para emular la tela cuadrillé. En el taller, Cristina bordaba también y el revés de sus bordados, que distingue a los expertos de los amateurs, era un patrón geométrico inmaculado. Jazmina Barrera, aquí tenemos en Punto de Cruz a estas niñas que aprenden a leer y a bordar y coser al mismo tiempo. Así es, y bueno, esa cita que acabamos de escuchar es autobiográfica. En efecto, yo aprendí a bordar con mi abuela y también con esta maestra que era mi maestra de computación. A mí eso me parece muy simpático porque muchas veces pensamos al bordado como una artesanía, como algo que es opuesto a la tecnología, ¿no? En realidad es una tecnología y se relaciona muy bien con las tecnologías contemporáneas. Y claro, si me apuras, también es un lenguaje. El bordado. Así es, yo creo que en realidad es una herramienta que permite múltiples lenguajes, ¿no? En México, por ejemplo, vemos que cada comunidad tiene su propio lenguaje asociado al bordado. Vamos a hablar de estas tres mujeres, Mila, Dalia y Citlali, que antes la he nombrado mal, de este camino que ellas recorren, de esta historia que vas tejiendo. Todo sucede cuando una de ellas fallece y Mila, la narradora, recibe la noticia, acaba de tener una hija y de repente eso le hace remontarse a esos años, ¿no?, de adolescencia en la que van acercándose a la adultez y van encontrándose con la violencia, por ejemplo. Así es, yo creo que la adolescencia es un momento muy vulnerable en que nuestros cuerpos están tomando forma, están encontrando su identidad y precisamente por eso la exposición a estas violencias que en México en particular son tan fuertes y también en el resto del mundo nos puede causar heridas que a veces se quedan ahí el resto de la vida. Hablaba yo antes de agujas que pinchan, ¿no?, y hacen daño. Es que estos no son pasos hacia la adultez plácidos, ¿no? Ya decimos, hay violencia y abortos y está la difícil transformación del cuerpo. Así es, yo creo que la adolescencia siempre es difícil, siempre es dura, siempre es extraña, pero en particular en un mundo tan machista, tan violento, es durísimo.
Jazmina, hay una reflexión también que va cayendo por todo el libro sobre la maternidad, ¿no? Mila, la narradora, tiene, ya digo, una hija pequeña y eso le ha generado una brecha con estas amigas que ignoran o que ignoraban todo sobre la crianza y sobre la situación en la que ella se encuentra, ¿no? Cómo eso también puede separar. Y yo creo que este libro habla sobre etapas de la vida, ¿no? Cómo se transforma la relación con las personas en diferentes momentos. Y claro que la adolescencia es este espacio en que convivimos todos los días con las mismas personas, generamos estos lazos de amistad tan fuertes y luego la vida a veces nos separa como a esos hilos en la madeja de un estambre. Y eso es un poco lo que le pasa a estas amigas, ¿no? La maternidad para mí en particular fue un momento parteaguas que me acercó a muchas personas, que me alejó de otras, a veces por motivos casi naturales, a veces por incomprensiones o prejuicios. Punto de Cruz, Jazmina Barrera, en una preciosa edición de Tránsito en la que todos esos idas y venidas en el tiempo o esos apartes sobre la historia del bordado, los párrafos se separan con un dibujo de una aguja enhebrada con un hilito. Y así lo visualicé yo desde el principio y ese dibujo de esa aguja está tomado de un manual de bordado. Cuando te enseñan las puntadas en esos manuales muchas veces dibujan así la entrada y la salida de la aguja. Decíamos antes o escuchábamos ese fragmento, ¿no? Aprendí a leer y a escribir al mismo tiempo que aprendí Punto de Cruz. Estas amigas también aprenden a leer cosas muy heterogéneas. De hecho, aprovechan las clases para leer a escondidas a Jane Austen, a Oscar Wilde, a Knut Hamsun o a Alejandra Pizarnik. Estas también han sido tus lecturas, Jazmina, entienda. Lo han sido, aunque a decir verdad, cuando estaba decidiendo esas lecturas estaba pensando en esos personajes, en qué le gusta a esos personajes, porque aunque tiene mucho de autobiográfica esta novela, en algún momento los personajes cobraron vida propia. Yo ya los imagino como entes muy definidos en mi cabeza. ¿Y qué cosas leen ellos, que estos personajes, ellas más bien, que hayan aparecido de repente? Que no te sean a ti propios, ¿no? Los libros que lean ellas, que les hayan aparecido de pronto. Así es, bueno, por ejemplo, Alejandra Pizarnik no es algo que yo leí en la adolescencia, tampoco en un Hamsun, pero, por ejemplo, creo que está por ahí Clarice Lispector, que sí es algo que leí en la adolescencia, está por ahí Italo Calvino, que sí es algo que también me encantaba. Hay una mezcla ahí de cosas. Oye, los libros, claro, como iniciación también para estas chicas privilegiadas también, ¿no? Que tienen acceso a esta educación y que pueden viajar a Europa, porque el libro nos lleva de viaje por Londres y por un París mítico también. Así es. Y hay otro viaje en el libro que es el viaje que hacen juntas a esta comunidad en Querétaro para alfabetizar en una comunidad ñañú. Y yo creo que ese viaje también es muy importante porque es el momento en que ellas adquieren conciencia de clase, ¿no? Se dan cuenta precisamente de estos privilegios, se dan cuenta de su lugar en la sociedad mexicana. Y bueno, es un viaje que contrasta con este otro viaje a Europa que pueden hacer, pues sí, porque tienen esos privilegios. Este libro, hablábamos al principio, Jazmina Barrera, también tiene algo de reparador, de coser heridas tuyas y seguramente para muchas lectoras. El otro día nos contaba aquí Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes, qué bien suena esto, ¿eh? Premio Cervantes para Cristina Peri Rossi, que la literatura sirve para eso, para hacer menos doloroso el dolor, ¿no? Exorcizándolo. Así es, yo creo que el principal motivo por el que decidí escribir este libro era por un duelo que estaba yo viviendo por amistades perdidas, amistades desaparecidas. Escuchaba el otro día un estudio que decía que la mayoría de las amistades se pierden así, de esta manera paulatina, silenciosa, en que ya no sabes en qué momento desaparecieron. Y el duelo también es distinto, ¿no? Pensaba que cuando somos niños todavía existe este momento en que le decimos a alguien, soy tu amiga, seamos amigas, ya no somos amigas, córtalas, reconciliémonos. Pero después eso desaparece y quedan estos silencios que pueden ser muy perturbadores y que yo traté de trabajar en este libro. Jazmina Barrera, antes de despedirnos, decía lo de Cristina Peri Rossi, que suena fenomenal, ¿verdad? Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes, sexta mujer. Suena maravilloso. No sé cómo habéis recibido por allí, por México, la noticia. Con mucho entusiasmo. Creo que tiene muchas lectoras y lectores por acá y estamos muy, muy felices también. Pues Jazmina Barrera, Punto de Cruz, que está publicado por Tránsito. Muchas gracias por habernos atendido aquí en directo desde México en El Ojo Crítico. Muchísimas gracias, ha sido un gusto.